Libro de Daniel, capítulo 11. Vamos a empezar en versículo 2 y leer hasta el versículo 4 del capítulo 12. Que escuchemos con atención porque esa es la palabra de Dios para nosotros en este momento. Continuamos aquí con lo que vimos en la semana pasada. El ángel está hablando a Daniel y dice en versículo 2: y ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. El hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando sea levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se harán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hacia su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud está entregada en su mano. Al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le da una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Después el pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Está en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertarán sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le dan traición. Aun los que comen sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de esos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira.
mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo terminado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Es mucho? Yo sé que es mucho, pues la palabra de Dios. Una cosa que vemos es que otra vez reinos se levantan y caen, pero Dios sigue con el control sobre todo. Vamos a orar porque necesitamos la ayuda de Dios. Yo necesito ayuda para predicar este mensaje, y ustedes para entender esta parte de la palabra de Dios. Te pedimos eso, Señor. Dame palabras correctas. Abre el entendimiento, Señor, de cada persona aquí. Nos has dado tu palabra, Señor, no para confundirnos, sino para hacer luz. Danos luz. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender lo que tú quieres que aprendamos hoy de esta parte de tu palabra perfecta e inspirada. En nombre de Cristo. Amén. Cuando tú sabes que algo va a suceder, pase lo que pase, va a suceder. No importa lo que hagas, va a suceder. Naturalmente te esfuerzas más o menos llevarlo a cabo. Pues probablemente nos esforzamos menos, ¿verdad? Si tú sabes, pues va a suceder, aunque no haga nada, pues entonces no hago nada. Tenemos la idea de que si algo es seguro, si va a suceder, no hay nada que hacer. Tú sabes que viene tu cumpleaños, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces no te esfuerces para que venga tu cumpleaños, va a venir y vas a celebrar tu cumpleaños, solo que sea el ejemplo.
Es natural pensar así. Pero hemos visto aquí en Daniel que primero no es así para la oración. Aunque Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer, somos mandados a orar y Dios usa la oración. Pero es lo mismo en toda la vida cristiana. Podría ser para nosotros como cristianos y más como cristianos reformados. Podemos tener una tentación a ser perezosos. ¿Por qué? Dios es soberano, Dios hace todo. Entonces, pues me siento, no depende de mí. Somos muy tentados a veces a hacer lo más mínimo en la vida, o lo más mínimo en la familia, o lo más mínimo en la iglesia. Cuando nos damos cuenta que, bueno, pues Dios gana, Dios es soberano. Es muy fácil sentarnos y descansar y no preocuparnos por cómo vivimos, sabiendo que Dios es soberano y va a hacer lo que quiere hacer, pase lo que pase. Pero espero que entendamos que eso no es correcto, eso no es una actitud correcta ni es la respuesta correcta bíblicamente. Debemos esforzarnos y actuar con la confianza en la soberanía de Dios. Es lo que Daniel nos recuerda aquí al final de su libro. Hay dos maneras distintas para estudiar este capítulo. Lo hemos leído y hay muchísimo detalle, ¿verdad? Una manera para estudiar este capítulo es nombrar cada rey mencionado, nombrar cada evento mencionado aquí con sus fechas y tratar con el pasaje como que estuviéramos en una clase. Ustedes saben que así no es como lo vamos a estudiar, porque saben cómo predico y saben cómo deberíamos entender la palabra de Dios aquí en los cultos. Otra manera para estudiar este capítulo, que tome en cuenta toda la información que hay, pero que está más interesada en la aplicación para nosotros, enfocarnos en lo que necesitamos nosotros aprender de este pasaje. Así lo voy a predicar. Obviamente voy a hablar lo que el texto dice, pero como siempre no nos sirve simplemente estudiar este pasaje, por ejemplo, como historia, aún como historia y algo también en el futuro. Necesitamos entender este pasaje para nosotros, hijos de Dios, en el año 2024. Ahora, que recordemos el contexto. El capítulo 11 es la respuesta a la oración de Daniel del capítulo 10. En el capítulo anterior vimos, hace 8 días, la batalla espiritual que existe, aunque no nos damos cuenta, recuerden. Había aquí ángeles peleándose. Dios mandó a su ángel con la respuesta a Daniel a su oración y tardó 3 semanas por la lucha, por la batalla espiritual. Pero por fin llegó. Y en capítulo 11 es la respuesta. La respuesta que Dios dio al ángel para dar a Daniel a través de esta profecía. Recuerden que Daniel estaba preocupado. Su oración estaba enfocada porque el pueblo de Israel había regresado algunos a la tierra, pero no estaban bien. Estaban siendo perseguidos, dejaron de construir el templo por todo el sufrimiento que estaban pasando. Entonces Daniel empezó a orar y perseveró en oración. Y Dios respondió con el capítulo 11. Dios respondió con esta profecía que es directamente la respuesta a la oración de Daniel en capítulo 10. No olviden esta parte, porque si tomamos capítulo 11 y lo sacamos fuera de su contexto, no vamos a entender casi nada. Esa es la respuesta a la oración de Daniel en cuanto a su pueblo, en cuanto a Israel, pero también dando información del futuro también. Entonces aprendemos aquí que el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esfuerza y actúa en medio del sufrimiento, porque confía en la victoria final. Okay, eso es muy importante para entender todos. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa en medio del sufrimiento, porque confía en la victoria final. Es lo que podemos aprender aquí de Daniel 11. Primero entonces aprendemos que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa a la luz de su control de toda la historia. Es lo que entendemos de manera general de este capítulo. Si necesito resumir capítulo 11 de manera muy muy breve, es eso. No voy a hablar aquí de toda la historia profetizada en este capítulo, ni voy a dar detalles de cada cosa que menciona. Pero claro que esas acciones están en la Biblia por una razón. Primero, es para que confiemos en la inspiración y perfección de la Biblia. Ese no es un libro escrito por los hombres, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora, muchas personas piensan que era imposible que Daniel escribiera este libro, y especialmente este capítulo, porque no era posible para Daniel tener tantos detalles antes de lo que sucedió. Muchas personas dicen que Daniel fue escrito un siglo antes del nacimiento de Cristo, y por eso cuando escribe es historia, no profecía. Bueno, no creemos en eso. No es difícil para Dios dar información del futuro a sus profetas. No le costó ningún trabajo, y no debe costarnos a nosotros tampoco ningún trabajo entender que Dios dio a Daniel esta profecía. Y esa profecía es impresionante. Y ahora, es difícil comunicar esto con ustedes ahora. Necesitan en verdad estudiar por sí mismos, comparando Daniel 11 con la historia ya hecha. Yo tengo algunos recursos, si quieren hacerlo, pregúntame. Porque lo que vemos aquí en Daniel 11 es que cada detallito de versículos 2 a 35 ha sido cumplido. Un ejemplo nada más para que ustedes puedan verlo. Aquí vemos en capítulo 11, en el versículo 6. Bueno, primero, otro contexto. Un panorama aquí de la profecía. Habla aquí de el rey del norte y el rey del sur. ¿A quién se refiere? Primero, no está hablando de algunos imperios en el futuro. Hablan de Rusia y Estados Unidos a veces y cosas así que no tienen ningún sentido. Esta es historia. Esto ya ha sucedido. Vemos aquí al principio, dice que habrá 3 reyes en Persia y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Eso fue Asuero, esposo de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? ¿Su esposo? Él. Grandes riquezas, fue conocido así como rey de Persia. Después, el reino de Grecia, dice, se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder, hará su voluntad. Esto ya hemos estudiado muchas veces. Eso es Alejandro Magno. Porque después sus hijos, no sé si tuvieron hijos o no, pero sus descendientes no recibieron su reino. Fue dividido entre 4 generales de Alejandro. Eso vemos otra vez en la historia. Este capítulo 11 hasta el versículo 20 se enfoca en 2 de los 4 reinos que salieron de Alejandro Magno: los reyes del sur, los Ptolomeos, y los reyes del norte, que eran los selúcidas. Lo que tenemos aquí en versículos 3, 4 hasta el versículo 20 son los conflictos entre esas 2 ramas del imperio de Alejandro Magno. Nada más un ejemplo para explicar los detalles. Aquí, por ejemplo, en versículo 6, dice que harán alianza. Siempre estaban peleando. Una vez dice, harán alianza. Versículo 6. La hija del rey del sur, los Ptolomeos, estaban en Egipto en esta parte. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Eso entendemos, ¿verdad? ¿Qué hicieron en ese tiempo? Pues un rey dando su hija a otro rey para tener paz entre los 2 reinos. Yo voy a dar mi hijo o mi hija a este otro, a mis enemigos, para que tengamos paz, ¿verdad? Entendemos que eso es lo que pasó, lo que está diciendo aquí precisamente. La historia nos dice que Berenice, hija de los reyes Ptolomeos, se casó con el rey de los selúcidas. El problema es que ella se casó con un rey ya casado, quien dejó a su esposa por Berenice. Pero este rey de los Ptolomeos el rey de los Ptolomeos murió, y el rey de los selúcidas divorció a Berenice para casarse otra vez con su ex esposa. La ex esposa envenenó al rey, su esposo, y su hijo mató a Berenice y su hijo. Como dice el versículo 6, ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecer de él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Cumplido perfectamente. Nada más doy este ejemplo porque no tengo tiempo para leer todo lo demás, pero de versículo 4 al versículo 20 pueden leer la historia con la Biblia abierta y ver exactamente lo que estaba pasando. Dios dio una profecía con detalles que ya ha sido cumplida perfectamente ya en el pasado. Esto para ver primero esta parte. En los demás versículos, aunque no vamos a regresar a leerlos, habla de reyes levantándose, siendo destruidos, luchas, batallas y todo. Y dice, ¿por qué entonces de 4 ramas de Alejandro Magno? ¿Por qué solamente habla aquí de 2? Porque los reyes del norte y los reyes del sur eran los únicos que estaban
causando problemas para Israel. ¿Quién es el enfoque aquí? Es Israel. Dios no está interesado aquí en dar historia de todo el mundo. Está dando profecía de lo que iba a pasar en cuanto a su pueblo. Los reyes del norte, los reyes del sur estaban atacando, entrando a Israel y causando problemas. Por eso ellos. Entonces hasta el versículo 20 tenemos profecía que ya ha sido cumplida perfectamente. En el versículo 21 también tenemos una profecía que ya ha sido cumplida. Llegamos al versículo 21 y dice: le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y hasta el versículo 35 sigue describiendo a un solo rey. ¿Saben quién es? Antíoco. ¿Se acuerdan de Antíoco? Conocimos a Antíoco en capítulo 8. Este rey, precisamente, que era parte de esas ramas de Alejandro Magno, vemos que él vino, y otra vez ya tenemos una explicación muy detallada de Antíoco y todo lo que él había hecho. Y debido a lo que él hizo, leemos aquí todos los conflictos, las guerras, hasta el versículo 30. Ven conmigo. Vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿A quién se refiere? Eso es Israel, el pacto santo de Dios, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entrenará con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Se recuerdan lo que estudiamos? Antíoco entró a Israel conquistando, pero más que solamente conquistando sus ejércitos. ¿Recuerdan lo que hizo? Profanó el templo, erigiendo una estatua de Zeus en el templo de Jehová, un ídolo en el templo de Jehová, y sacrificaron cerdos sobre el altar, animales sucios que los israelitas ni podían comer y mucho menos ofrecer a Dios. Entonces vemos claramente a quién se refiere. En la historia otra vez vemos lo que hizo Antíoco, no solamente conquistando con su ejército, sino también metiéndose en contra de la religión verdadera del pueblo de Dios. Después llegamos al versículo 32, que es el versículo clave de hoy. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más, escuchen bien, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la clave de este pasaje. En el contexto, obviamente, se refiere a los macabeos, los judíos que se levantaron y derrotaron a Antíoco, por supuesto. Pero qué maravilloso principio para nosotros, hermanos. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Por qué podemos esforzarnos y actuar? Porque servimos a un Dios soberano que tiene control de todo. Estoy resumiendo, pero ese es el punto aquí. Detalles de reyes y reinos, detalles de guerras, detalles de conflictos, todo para enseñarnos: los hombres no tienen control de nada. Un rey se levanta y después es derrotado. Se levanta otro y otro y otro y otro y otro, pero ¿quién es siempre igual? Dios. Ese es el punto de Daniel 11. El punto, no creo, es solamente para leer profecía, historia, estar comparando. Si quieren, adelante, está muy bien. El punto es ver, mire, con tantos siglos de conflictos entre personas y reyes más poderosos del mundo, Dios sigue en control. Y por eso el pueblo de Dios puede esforzarse y actuar a la luz de nuestra confianza en la soberanía de Dios. Eso somos llamados nosotros. Nosotros somos llamados a esforzarnos y a actuar. Porque pase lo que pase en el mundo, Dios tiene el control. Aquí los macabeos se esforzaron y actuaron en guerra contra este tirano. Nosotros no estamos en una batalla así física, estamos en una batalla espiritual. Pero tenemos la misma exhortación, el mismo mandamiento de esforzarnos y actuar. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque no es como vamos por nuestras pistolas para salir a algún lugar y tirar al ejército, pues ya no estamos batallando físicamente. Entonces, ¿en qué nos esforzamos? ¿Cómo actuamos?
Pues primero lo hacemos hablando de lo que creemos sin miedo. Eso es primero. En este mundo tan malo en contra de Dios, ¿cómo nos esforzamos y actuamos? Declaramos, proclamamos todo el consejo de Dios sin ningún miedo. Lo hacemos evangelizando a los que no quieren nada que ver con Dios. Después, al escucharnos, se van a burlar de nosotros o peor. Lo hacemos criando a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, protegiéndoles, después preparándolos para enfrentar un mundo tan perdido y caído. Lo hacemos por medio de la oración, como Daniel, orando y orando y orando. Entonces, ¿cómo nos esforzamos? ¿Cómo actuamos? Así. Asistiendo aquí, claro, pero también saliendo y hablando de todos, de lo que Dios ha hecho. Hablando de todos, tomando una postura firme por lo que creemos, evangelizando a todos como iglesia, individualmente, orando, todas esas cosas. Eso es lo que hacemos como el pueblo que conoce a su Dios. Nos esforzamos y actuamos con toda confianza, porque Dios es soberano. Y cuando nosotros evangelizamos, Él va a salvar a quien quiere salvar. Y cuando hablamos ante el mundo de lo que creemos, tomamos una postura firme, Dios va a usarlo. Entonces no hacemos esas cosas, no nos esforzamos y actuamos para ganar nada de Dios. Lo hacemos a la luz de un Dios soberano que tiene control de todo. Somos llamados a actuar, hermanos, y no ser perezosos. Lo está diciendo el comunicado, creo. Es un problema para iglesias reformadas, no solamente aquí. En general, la iglesia reformada tiene este problema. ¿Qué pasa con las iglesias carismáticas? Muchos programas, demasiados es el punto, pero están haciendo. ¿Por qué? Porque piensan que así está mejor con Dios y no creemos en eso, pero vamos a otro extremo, no hacemos nada. Y a los domingos y otros días también, ahí están los testigos de Jehová en las calles, ¿verdad? Tocando puertas y hablando con todos. ¿Y dónde estamos nosotros? No, pero son herejes. Sí, y los herejes tienen más pasión para compartir lo que creen que nosotros. O lo que sea el ejemplo, ¿no? Somos tentados a ser perezosos y tenemos que ser honestos. Oh, pero yo trabajo mucho, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Todos trabajamos muchísimo, yo, ustedes, todos, ¿no? En el mundo, en las cosas, en la escuela, en la casa, fuera de la casa. Trabajamos muchísimo, entiendo eso. Espiritualmente es muy fácil para nosotros caer en pereza. Pero somos llamados aquí a esforzarnos y a actuar si conocemos a nuestro Dios. Obviamente, si estás aquí sin Cristo, no estoy diciendo que tienes que esforzarte mucho para ser salvo. Entendemos que hay muchas personas que están en el mundo y se esfuerzan, pero se esfuerzan con el deseo de estar con Dios. Bueno, no el deseo, porque piensan que así van a estar con Dios un día para evitar el infierno. Voy a la iglesia. Si yo preguntar a personas aquí en otras iglesias, pues ¿por qué vienes los domingos? Porque no quiero ir al infierno. Porque es bueno que no quieres el infierno, pero asistir a una iglesia no va a ser eso, ¿verdad? Es más allá que no es, bueno, me esfuerzo, voy a ser buen esposo, voy a dar a los pobres, voy a asistir a la iglesia. Y por eso, porque me esfuerzo y actúo, Dios va a aceptarme. No es así. La salvación es por pura gracia, no por obras. Esos versículos tan famosos, ¿no? Por gracia somos salvos por la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice en Tito que Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, que no hay confusión aquí. Tú no te esfuerzas mucho a amar a tus hijos, a tu cónyuge, no te esfuerces mucho para hacer lo que sea y así vas a estar bien con Dios. Estoy hablando aquí de los que conocen a Dios. Así dice el versículo. El pueblo que conoce a su Dios, ya siendo cristianos. No es tiempo para sentarnos. ¿Saben cuándo vamos a sentarnos y descansar? Ya en el cielo. Antes de que estemos en el cielo, espiritualmente, no estoy hablando de la buena semana, espiritualmente somos llamados a esforzarnos y a actuar en cada momento de cada. No hay vacaciones de ser cristiano. Vamos a descansar cuando ya estemos en la gloria, pero no antes. Es importante también decir para aquellos aquí que no son cristianos, porque tampoco queremos manipularlos. Vengan a Cristo, todo va a ser fácil. No, es una batalla constante.
Vas a tener que esforzarte en el poder de Dios para continuar adelante. Pero es lo que hace el pueblo que conoce a su Dios. Como leímos la semana pasada en Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la clave para los cristianos. Nos esforzamos y actuamos, pero no en nuestras fuerzas. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿En dónde encontramos las fuerzas del Señor? En su palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación de la palabra, aquí en la iglesia local. Entonces es importante, hermanos, porque a veces decimos, sí, ya me siento fuerte hoy. Eso no va a funcionar. No importa cómo te sientes. Necesitas fortalecerte en lo que Dios te ha dado para actuar como el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en general de este capítulo, de esta profecía tan detallada? Ante todo, Dios sabe lo que va a pasar. Dios está controlando todo detalle y por eso nos esforzamos y actuamos. Si no creemos en la soberanía de Dios, está muy difícil porque, bueno, pastor, me esfuerzo y actúo, pero no veo resultados y no tengo confianza en lo que va a pasar. Pues ¿quién quiere vivir así? Nosotros creemos que Dios es soberano, ha decidido todo, ha decretado todo, ha predestinado todo lo que va a suceder. Y por eso, con gusto y con confianza nos esforzamos y actuamos porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros creo que moriríamos de cansancio muy rápidamente o de desánimo. Bueno, nos esforzamos, actuamos, tenemos que estar muy, muy activos en la vida espiritual, pues porque confiamos que Dios ya ha decidido todo. Qué gozo nos da tener esta confianza, ¿verdad? Esta esperanza en nuestro Dios. El pueblo entonces que conoce a su Dios se esfuerza y actúa a la luz del control de Dios soberano. Pero también aprendemos aquí que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa en medio del sufrimiento y hasta la resurrección final. Eso vemos en la última parte de este capítulo y el capítulo 12. Porque algo interesante pasa terminando versículo 35 y empezando versículo 36. La profecía cambia de sujeto. Es decir, sigue hablando de un rey, pero ya no es el mismo rey. Ven conmigo. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Termina en ese versículo la persecución de Antíoco. Fue para un tiempo determinado. Había plazo, como dice, terminó. Cuando llegamos al versículo 36 ya es otro rey. Hay debate, pero ¿cómo sabemos? Porque todo del versículo 21 a 35 ha sido cumplido en todo detalle en Antíoco, sin ninguna duda. Versículo 36 adelante, no describe a Antíoco. Simplemente no lo describe. Podemos ver varias cosas, pero por ejemplo, dice que este rey aquí en versículo 36 a 45 se engrandeció sobre todo Dios. De hecho, lo que es más impactante, versículo 40, hablando de este rey. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como tempestad. ¿Qué es el problema si es Antíoco? Antíoco era el rey del norte. Entonces eso no puede ser Antíoco. Estamos hablando aquí de otro rey, de otra persona. Y parece que está hablando aquí del anticristo final. Y siempre voy enfatizando. Yo creo en un anticristo final, al final del tiempo. Creo que la Biblia habla de eso. Pero nunca olviden que siempre ha habido anticristos en el mundo. Todavía hay espíritu de anticristo en el mundo. Eso hemos visto muchas veces. Por eso Antíoco, por ejemplo, sin duda era un tipo de anticristo. Tenía el espíritu de anticristo por su persecución al pueblo de Dios. Pero los detalles que leemos aquí no se refieren a Antíoco, sino a otra persona. ¿Cómo se describe? Versículo 36. Este rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. De Dios de sus padres no hará caso, ni del amor a las mujeres,
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y sigue adelante. Pero lo que vemos es que ese egoísmo, ese orgullo, esta independencia, ese deseo para control, caracteriza al anticristo final. Pero ¿saben qué? También caracteriza a todo incrédulo a través de toda la historia, y más los líderes. Y por eso digo, yo creo que se refiere aquí a anticristo final, pero aplicación para hoy en día también. Anticristos hoy en día. El espíritu de anticristo está en muchos gobiernos. ¿Y cómo lo vemos? Aquí está. Digo, este egoísmo, esta independencia, ese deseo de levantarse más allá que todo el Dios. Ahí está y siempre ha estado. Entonces cuando venga el anticristo final, pues no debe sorprendernos, porque los incrédulos siempre han actuado así. Nada más que uno se levantará al final peor que todos los demás. Va a causar el sufrimiento del pueblo de Dios como nunca antes. Y el anticristo y los anticristos antes de él siempre quieren blasfemar a Dios. No hacen caso a Dios. Piensan que son mejores, más grandes que cualquier Dios que pueda existir. Se describe aquí con una confianza muy fuerte en el poder humano. Versículo 38 habla de que él honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, el Dios de batallas. Está diciendo que este rey confía en el poder humano, en su ejército, en su poder. Y aquí habla de una lucha final en versículos 41 a 45. Y otra vez digo, por favor, no se preocupen en intentar identificar países y fechas aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere escribir esta batalla final? Pues ¿cómo termina el versículo 45? Porque está hablando de esta lucha, el anticristo, todas esas cosas. Pero ¿cómo termina? Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Todos siempre están preocupados por quién es el anticristo, existe ahora, de qué país va a venir. No sabemos completamente, pero ¿saben lo que sí sabemos? Que él va a ser destruido, derrotado y fácilmente. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el fin de la historia. Si no entendemos todo lo que va a suceder antes, está bien, pero ¿qué es el fin? Va a ser destruido. Y recuerden que si vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, aquí también Pablo habla del anticristo, este hombre de iniquidad. Y vemos varias semejanzas entre 2 Tesalonicenses 2 y Daniel 11. Ven conmigo sus Biblias en 2 Tesalonicenses capítulo 2, empezando con versículos 3 y 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos aquí el mismo orgullo, la misma independencia, ese mismo deseo de estar en lugar de Dios que vemos en Daniel 11. Igual nos dice su fin, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios va a respirar y el anticristo va a ser destruido. No nos da miedo. El punto es que va a ser destruido al fin. Eso nos da confianza para el día final. Si tal vez nosotros vivamos hasta estar en esos días, pero también nos da confianza ahora. Porque si será tan fácil para Dios destruir el anticristo final, ¿cuán fácil es para Él destruir ahora o controlar a quien quiera? Si ni le va a costar trabajo al anticristo final, tampoco le cuesta trabajo quien sea. Y eso nos da confianza. Por eso podemos esforzarnos y actuar ahora, aún en sufrimiento y hasta la resurrección final, porque Dios tiene este poder. Muy importante entender esta frase, regresando aquí al versículo 32, que el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Porque el resto del capítulo habla mucho de sufrimiento. Y no tenemos nosotros ningún derecho a ver el sufrimiento actual o pensar en el sufrimiento futuro del pueblo de Dios y decidir que, bueno, con tanto sufrimiento, ¿saben lo que voy a hacer? Nada. Por eso empecé el mensaje, ¿cómo lo empecé?
nosotros sabemos que al final de todo el tiempo, el anticristo va a ser destruido. Estamos seguros de eso, ¿verdad? Pase lo que pase con tu escatología, de eso estamos seguros. Entonces, es muy fácil sentarse y decir, bueno, es lo que va a pasar, no tengo que hacer nada. Me siento aquí en mi casa y no hago nada toda mi vida y de todos modos Dios va a tener la victoria final, ¿verdad? Y sí es cierto. Pues es correcto para nosotros sentarnos y no hacer nada en el sufrimiento, sabiendo que Dios tiene el control y va a tener la victoria final. No. Por eso esta frase, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza, se esforzará y actuará, aún en todo el sufrimiento. Pase lo que pase con esta persecución, tenemos que estar activos, siempre. Y como cristianos podemos esforzarnos y actuar porque el sufrimiento no es para siempre. Por eso vemos en capítulo 12 los primeros 3 versículos. Nos esforzamos y actuamos ahora porque habrá un día de descanso y victoria. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos que se hayan escritos en el libro. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es otra razón por la cual podemos ver que los versículos anteriores se refieren al anticristo final, porque terminando con el anticristo final leemos de la resurrección final. Por un lado, versículo 1 leemos aquí otra vez de Miguel el arcángel, quien pelea por el pueblo de Dios, y habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí también tenemos un debate, ¿verdad? Algunos piensan que se refiere a una gran tribulación de 7 años al fin del tiempo, pero no creo. Yo creo que se refiere aquí a todo el tiempo de sufrimiento del pueblo de Dios, desde la ascensión de Cristo hasta la resurrección final. Es decir, estamos ahora en la gran tribulación. El pueblo de Dios ha estado en la gran tribulación desde la ascensión de Cristo. Defiendo mi punto de vista. Primero, estamos viviendo en lo que la Biblia llama los postreros días, los últimos días. Esos postreros días se describen el tiempo desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. De eso no hay mucho debate, pues ahí estamos, ¿eh? Vamos a estar de acuerdo con eso. Juan dijo en su primera carta, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Y cuándo escribió Juan eso? Hace casi 2000 años. No es sorprendente. 1000 años para Dios como un día, y un día como 1000 años. 2000 años no es para nada para Dios. Entonces siempre cuidado con aquellos que dicen, estamos viviendo en últimos días. Pues sí, claro. Y también Juan y los apóstoles y todos. No estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Pues quién sabe, nosotros no sabemos. Y peligroso pensar así, creo. Y Pablo nos dice cómo serán los postreros días. Según Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pues desde la ascensión de Cristo, sin ninguna duda, hemos estado pasando por eso. Interesantemente, Juan describe todo ese tiempo, desde Cristo hasta la resurrección final en Apocalipsis 7, como la gran tribulación. Por eso lo digo. Claro, probablemente habrá años de intensa persecución y sufrimiento en el tiempo anticristo final, no lo dudo. Pero estamos en la tribulación ahora. El pueblo de Dios ha vivido en cada etapa de la historia en esa tribulación. Y tenemos la confianza, como dice aquí, que seremos libertados porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Es cierto que Dios nos rescata de la tribulación? Dios ha rescatado a cada uno de sus hijos de la tribulación a través de todos sus años. ¿Cómo? En la muerte. Es lo que Juan describe en Apocalipsis 7. No solamente mártires, todos los santos que han vivido en esos años han vivido lo que dice es la gran tribulación. ¿Seremos libertados? Sí. ¿Cómo sabemos? Nuestros nombres están escritos en el libro. Cuando muramos, vamos a estar con Dios y ya no vamos a estar sufriendo más. No se refiere a un tipo de liberación
temporal o física aquí en este mundo. Desde el momento de la salvación hasta que muramos, estamos en tribulación y sufrimiento. Eso hemos aprendido. Entonces no nos sorprende cuando habla aquí de ser libertados, nosotros que tenemos esos nombres escritos en el libro. Y nos dice más en versículos 2 y 3 cómo se hace. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el fin del pueblo de Dios. Han sido salvos de sus pecados por la sangre de Cristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando nuestra resurrección. Vamos a ser levantados para vida eterna. Es importante, hermanos, porque la muerte entonces no es el fin. No estamos simplemente esperando morir, después ya no pasa nada. Vamos a ser resucitados. Todos nosotros que somos parte del pueblo de Dios. Dice que resplandeceremos como estrellas para la perpetua eternidad. Nada más que no todos. Dice que muchos serán despertados, pero algunos para vida eterna y otros serán despertados, dice, para vergüenza y confusión perpetua. Entonces es muy importante que tú sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo sabes? ¿Dios te va a dar una visión de los nombres escritos allá? No. ¿Cómo sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si tú crees en Jesucristo como tu único Salvador, te ha dado arrepentimiento de tu pecado, te ha dado la salvación. Si tú eres salvo, tu nombre está escrito en el libro. Pero si tú sigues rechazando a Dios, tomas esas cosas muy a la ligera, la verdad. El venir el domingo es otra costumbre. Antes íbamos andando en los dinamos, ahora vamos a la iglesia, pero es lo mismo, es una costumbre los domingos para pasar algo de tiempo. La verdad no ponemos atención, ni escuchamos, ni hacemos aplicación a la vida. Pues aquí estamos, venimos, salimos y ya. El problema no es tu asistencia a esta iglesia, ni si pones atención cuando predico. El problema es que todos serán despertados un día a vida eterna o muerte eterna. Cada persona aquí va a morir y cada persona después va a ser resucitado. La pregunta es ¿a dónde? No tienes la opción de quedarte en la tierra para siempre, descompuesto y ya. Tenemos almas todos que van a vivir para siempre. Crees en Cristo y confías en Él completamente para tu salvación, serás despertado para la vida eterna. Pero si no, serás despertado un día para vergüenza tuya. ¿Vergüenza por qué? Pues ya sabes mejor. No vas a tener ninguna excusa ante Dios en el día final. No vas a decir, Dios, nunca escuché. Has escuchado y has escuchado y has escuchado. Vergüenza para ti. Confusión. No confusión que no sabía lo que estaba pasando. Confusión habla aquí de este sinónimo con vergüenza. Sabiendo lo que es la verdad, yo decidí rechazarlo y ahora es demasiado tarde. No permites que eso pase en tu vida. Entonces, estudiando este capítulo, esta profecía, lo que aprendemos es que el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa en medio del sufrimiento porque confía en la victoria final. No ha sido un pasaje fácil, probablemente he confundido más a ustedes que otra cosa, pero eso por lo menos deberíamos entender. Dios es soberano sobre toda la historia, hasta el fin de todo. Él ha ganado la victoria y por eso podemos confiar. Pero mientras confiamos, hermanos, que no estemos perezosos, porque hemos sido mandados a esforzarnos y a actuar conforme a la voluntad y el poder de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor, que confiamos en quién eres y en lo que has hecho, en tu poder, en tu soberanía. Podemos ver muchos detalles, Señor, aquí en Daniel 11, a través de toda la historia, Señor. Miles y miles y miles de reyes y emperadores y reinos y imperios que en su momento pensaban que eran los más importantes y ya no ni existen. Pero tú sí. Eres eterno, eres perfecto,
y podemos confiar en ti. Pues Señor, mientras tenemos esta confianza, te rogamos, Señor, que no caigamos en la tentación de ser perezosos. Pensar que tú vas a hacer todo, no tenemos que hacer nada. Ayúdanos a esforzarnos y a actuar, Señor. Y sí nos esforzamos y actuamos muchísimo, pero es para ganar dinero, para tener comida, para comprar un coche, para salir con una licenciatura. Sabemos cómo esforzarnos y actuar, Señor. Simplemente necesitamos que tú nos des la convicción y el poder para esforzarnos y actuar en cosas que son para la eternidad y no solamente cosas que son temporales. Te pedimos, Señor, que lo hagas aquí entre nosotros, en nombre de Cristo. Amén.